Listo, ya empezó a grabar. Buenas tardes para todos, gracias por este encuentro quincenal que estamos teniendo. Para mí es una delicia poder tener la oportunidad de seguir compartiendo y conversando desde la lectura del griego en Primera de Juan. Y bueno, hoy estamos poquitos, pero vamos a hacerle como tal. Yo quisiera empezar compartiendo pantalla, el diagramita que hemos venido eh, trabajando. Listo. Aquí yo creo que ya está compartiendo. Sí, ya está compartiendo pantalla. Agrandarlo un poquito. Y llegamos hasta el versículo 7 y 7 al 10. Permítanme, yo como recapitulo un poco la conversación de hace 15 días. Hace 15 días estuvimos discutiendo varias cosas en perspectiva, pero al final estábamos hablando de ese panorama entre o ese contraste entre los que confiesan el pecado en vista de los que dicen que no tienen pecado. Ese tipo de contraste lo estábamos viendo en esta cláusula, la cláusula condicional. Si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y hay una serie en esta parte del capítulo 1, final del capítulo 1, de contrastes. ¿Cómo? Esos contrastes con una serie de cláusulas condicionales. Y enfatizamos la repetición de pecado, hamartía. Y quedamos al final con este versículo 10, que resume o sintetiza un poco lo que viene haciendo la sección. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. El antecedente aquí, en primera instancia, habríamos conversado que era Jesús, pero leyendo entre líneas las relaciones gramaticales, lo habíamos basado, o nos habíamos basado en esta sección de acá. A partir de acá, que Dios es la luz y en él no hay ninguna oscuridad. El antecedente de la persona, el pronombre persona, tercera persona que vamos a ver repetido en este autos y demás, va a estar siempre refiriéndose a Dios. Y Jesús como un mecanismo, un medio de dar a conocer esa luz que Él es. Eso es un poco de lo que habíamos dicho. Entonces, a la luz de todo esto, en el último verso, que dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Y la palabra, y aquí, o logos, la palabra, verbo, logos, no está en nosotros. Este tipo de resumen nos da como el final que nos anticipa una nueva temática, que es estar en. Eso es algo que habíamos discutido hace ya un mes, no me acuerdo ya, pero hace varias de las sesiones, que significa estar en o ser en él. Es un juego de palabras acá. ¿Por qué? Porque la preposición va a ser muy importante en los siguientes dos fragmentos que vamos a estar conversando. Entonces, acá se va a resumir la temática en este último verso, pero se va a retomar algunas cosas de lo que ya se está tratando. El pecado, permanecer en la palabra en sí, y se nos van a introducir otros detalles que vienen hilando. Las cartas son muy buenas en ese sentido porque ellas hilan algo.
Ese algo es un argumento. Ese algo es una intención de persuadirnos de algo. Así decirlo. Entonces, quiero que arranquemos otro capítulo de Primera de Juan, capítulo 2, conversando, ojalá, vamos a ver cómo avanzamos en la medida de las posibilidades, vamos a ver. Entonces, yo quiero que nos demos la oportunidad de, si se sienten a gusto, poder leer con confianza, para las personas que luego van a ver el video, poder leer con confianza y también empezar un poquito a ver qué estamos observando acá. Yo sé que yo les pongo la traducción al lado, pero entre líneas, lo que sepan, lo que puedan aportar, sería muy valioso. Entonces arranquemos leyendo, luego vamos a leer la traducción también y a la vez vamos a hacer como comentarios al texto, porque esa es la idea, comentar el texto. Entonces, no sé, voluntario, quiera arrancar leyendo obviamente el griego, no las traducciones, porque nosotros sabemos español. El griego estamos en ese camino. Entonces, ¿quién se arriesga? ¿Quién se lanza? Henry, que lleva tiempo sin conectarse. Uy, sí, Henry, lo acaban de tirar. No, no me parece, pero bueno, no mentira. Bueno, ¿hasta dónde leo? Hasta donde quiera. Bueno. Tecniamu, tautagrafo, jumin, gina me amartete, kai eantis jamarte. Paracleton, ejomen, proston patera, Jesucristu dicaion. Ya. Hasta ahí, entonces. Tecniamu, tutagrafo, gemin, iname jamarte, cayentis amarte, paracleton ejomen, proston patera Jesucristu dicaion. Hasta ahí llega el primer verso. A mí me parece que la primera carta de Juan tiene un toque. Y ese es un toque de todas las cartas de las epístolas. Pero antes de ponernos en esto, vamos por este verso. Este primer verso. Mis niños. Así, mis niños. Es tauta grafomín. Estas cosas escribo a ustedes. Tauta, estas cosas. Grafo, yo escribo de grafo. Umín, a ustedes, segunda persona, pronombre de segunda persona, dativo, dativo singular. Kiname jamarte, con el fin de, ¿para qué? Negativo jamarte, subjuntivo, ustedes no pequen. Ahora, otra condicional. Cayentis jamarten, si alguno pecase, caso hipotético, pero posible, porque esto es de tercera clase. Ean, conjunción, tis, este es el pronombre indefinido, alguno, alguien, aquí no se refiere a una cosa, sino se refiere a una persona, el tis. Pecase, subjuntivo, alguno de ustedes pecase, para cleton, ejomen. Si alguno pecase, entonces tenemos paracleton. Proston patera, al padre, en aposición al hijo, a Jesús, a Jesucristo el justo o el justo Jesucristo. Podemos tener esas traducciones. Ahora, antes de yo ponerme a hacer observaciones y de por medio dar mis opiniones, yo quiero darle la oportunidad a ustedes. ¿Qué piensan de este primer verso?
¿Qué comentarios le haríamos como buenos Misdrashim que podríamos ser? Esta es una broma, pero mis niños es el mismo del rector. De un amigo cercano que tenemos, el rector, sí. Mis niños. Ajá. Tecniamu. Ajá. Y ¿Y me qué más? parece, pues ya haciendo el comentario, me parece, pues yo no había caído en cuenta nunca que decía mis niños, pues como muy fraternal. Ajá. Muy fraternal. Ok. Mis niños. ¿Cuántas veces o qué referencia tienen de las cartas del Nuevo Testamento con expresiones similares? Por ejemplo, la carta de Santiago y Primera de Pedro repiten mucho amados y hermanos, mis hermanos, o hermanos, y ya, en vocativo, hermanos. Pero esto es otro tipo de expresión de cercanía, pero ¿cómo es esa cercanía de la tradición juanina acá, estudiando que es Juan el que escribe? Vean, mis niños. Ahora uno sería una expresión muy recurrente, ¿no? Quizás en un contexto más familiar. Yo no sé si tienen alguna experiencia cercana en otros ámbitos que no sea la familia, de personas que se refieran al grupo o a uno de una forma cariñosa. En la universidad, eso sería muy raro, que un profesor a uno le diga mis niños, por ejemplo. Mis niños, profesor, ya estamos en la universidad. Quizás en el colegio, además. Pero no sé, ¿qué experiencias se les viene a la mente con esta frase? Mis niños. Más allá del ejemplo chistoso de Henry con el rector de él. ¿Qué se les viene? ¿Qué se les viene a la cabeza? Yo me acuerdo de varios profesores que yo he tenido y este tipo de expresiones, yo tuve un profesor en el seminario, creo que nosotros, varios de acá, nosotros hemos estado en contacto con él. Y él con las mujeres es muy tierno. Es un viejito. ¿Cómo se llama? El Fernando Mosquera. Mi querida, mi muchachita. Cosas así, expresiones así en diminutivo. Ese tipo de expresiones en una universidad le dan un toque diferente. O sea, yo no digo que eso se tenga que hacer, o sea, hay que pensar en el espacio. Pero la ternura es algo que en las esferas de poder no se contempla. Entonces, cuando uno piensa que la ternura es una característica de una carta, ¿qué nos está diciendo el que escribe? Porque las cartas son un mecanismo de comunicación estandarizado, pero el que la envía tiene una autoridad, un peso al que se le está enviando, al remitente. O sea, aquí se ve como mucha cercanía de la persona que escribe a los remitentes, ¿no? Ajá, exactamente. Y veo que utiliza, o sea, estoy viendo que lo utiliza varias veces o sea, 3 veces en el capítulo 2, una en Ujú. el 3 y una en el 4 y uno en el 5. Entonces, es algo muy propio de Primera de Juan. Y solamente veo que se utiliza ese tecnia niños eh, en Juan
13:33 En Juan 13, en el Evangelio. en el Evangelio, pero de resto solamente es exclusivo de esta carta, pues de Primera de Juan. Exacto. Que se refiera a algo. Porque en otros contextos, en los sinópticos, tecnia se va a referir a los niños, a los que están de a pie, en el contexto de los sinópticos se refiere a un grupo poblacional, niños, infantes, que son una población vulnerable en ese contexto. Pero vean la dinámica desde las figuras de poder. ¿Quién tiene la autoridad para enviar una carta? Alguien que ha trabajado con una comunidad, alguien de renombre, alguien importante. Y en las dinámicas de poder, piensen en un Pablo, piensen en un padre de la iglesia, piensen en algo más cercano a nosotros, piensen en un presidente de alguna denominación cristiana que se refiera a sus amigos de la denominación así. Piensen en una carta, en una homilía o en una predicación que se refiere a sus hermanos así. Aquí mis niños, nos podemos quedar acá hablando mucho de esto, pero piénsenlo desde las dinámicas de poder. ¿Cómo son las dinámicas de poder y cómo el mis niños hace parte de la manera en que ese personaje que tiene poder se relaciona con los otros? Piensen en eso un poquito. Y si quiere, dejémoslo ahí y seguimos comentando. Ahora, les escribo estas cosas a ustedes para que no pequen. Pensando en el contexto anterior que hemos leído, si quieren, si ustedes tienen al lado una Biblia, pueden leer el contexto anterior. Esta es la finalidad de la carta. Este es el propósito de la carta. La intención. Con el fin de que no pequen. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Qué piensan? ¿Qué es el pecado en Primera de Juan? Hasta lo que hemos leído o lo que han leído, ¿qué es el pecado? ¿Qué piensa Nata que se está riendo ahí como, ah? Si quiere, volvámonos un segundo al contexto anterior y medio repasemos un poquito esta última sección. Aquí. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y no hacemos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, o él es en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra, verbo logos, no está en Él, no está en nosotros. Mis niños, pues estas cosas escribo a ustedes para que no pequen. Ahora sí, ¿qué piensan de lo que está hablando del pecado? Porque es algo que se está repitiendo mucho. ¿Qué es el pecado? ¿Qué será el pecado?
Pues yo veo que es como él habla de la verdad, andar en la verdad, Ajá, vivir en la verdad entre nosotros. ajá, Es lo que veo como una definición de pecado. ok, ok. Ahí hay otros elementos que están en juego, la verdad, la luz, andar, confesar, Practicar. practicar. Entonces, con todo eso, veamos esa otra cláusula que dice, si alguno pecase, entonces, caso hipotético, pero posible, si alguien, si el pecar es posible, una descripción posible. Si alguno pecase, entonces, abogado, defensor, auxiliar, tenemos. ¿Quién es el abogado, defensor, auxiliar? Al Padre. Tenemos abogado con el Padre. Y se puede entender este Jesucristo dicaion como aposición simple, es decir, añadimos más información a ese objeto que se está refiriendo. Entonces, yo podría decir, yo vivo con Natalia, mi esposa. Mi esposa está en la posición con la palabra Natalia. Esa información de más amplía el significado de qué es en este caso que el padre sea abogado. Él es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro auxiliar. Ahora, nos dice que también Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Entonces no solo es el Padre, es decir, Dios, no el justo. Podemos poner esto como un guión. No es que el Padre sea Jesús, no, porque en la narrativa ya nos han dicho y en tradición ya nos han dicho una distinción. No son iguales. Ahora, yo sí tengo que hacerles un eco a la literatura neotestamentaria. No quiere decir que Juan esté pensando en ese relato. Pero ustedes se acuerdan en el martirio de Esteban, Hechos capítulo 7, finales del capítulo 7, versículo como 60 y pico. A Esteban lo están matando. Y en la imagen narrativa, el autor de los Hechos dice que los cielos se abren y Esteban ve a Dios, al Padre, de pie y al lado de él a Jesús, de pie. La imagen como tal informa algo. Que lo que le estaban haciendo a Esteban va en contravía del justo Esteban. Y además que el hecho de estar en pie implica que Jesús y el Padre abogan, defienden al que está siendo martirizado. Ese hecho, esa narración tradicional, es uno de los insumos de Primera de Juan también para hablar de que en el pecado tenemos defensor. No solo en el hecho de los actos injustos, sino también en el hecho de pecar. El pecado, se ha hablado de verdad, el pecado se ha hablado de coherencia un poco, de andar en la luz y no en la oscuridad, de andar como el anduvo. Entonces, ¿qué significa andar como el anduvo? Bueno, que es lo contrario a pecar. Ahora se nos presenta la situación de si usted peca, porque usted no puede decir que no peca, que se haría mentiroso y lo haría él mentiroso.
Entonces, hay algo de más. Nata. Tengo un comentario. Para ¿cómo es? Para Clayton, Parácleton. Parácleton. Estoy viendo que también se utiliza en Juan y se traduce como consolador. Ah, ¿por qué una traducción y no la otra? Y lo tienen como ayudante o abogado o consolador. Y en Juan se traduce siempre como, en el Evangelio de Juan, se Ajá, traduce siempre como consolador y aquí como abogado. ajá. Y en el contexto de Juan, ¿nos informan quién es ese abogado? ¿Quién es ese defensor? El Espíritu Santo. Ajá, aquí no. Por eso Ok. Ponen aquí sí abogado. ponen abogado y no consolador como Ok. tal. Porque Me en pareció primera de curioso. Juan el abogado se informa a través de este sintagma preposicional. Ok. Vea. Pero buena pregunta. Yo no la iba a mencionar, pero esa es buena pregunta. Ahora, ¿qué de nuestro contexto, historia de fe? ¿Cuántas Perdón, yo no veces no? entendí eso. ¿Lo pueden volver a explicar? Qué pena. Ah, lo que Lo que estaba dices diciendo que Nata. está dicho en el sintagma preposicional. Ah, claro que sí. Tenemos abogado. Si yo digo, si alguno peca, tenemos abogado. Eso es una afirmación que tiene sentido. Ahora, el sintagma, es decir, la preposición más el objeto de la preposición y más estos sustantivos y adjetivos en la posición simple, es decir, déjenme, yo dibujo acá. Este y este van de la mano. Van de la mano. Por eso hablamos de aposición simple. Dos sustantivos con el mismo análisis gramatical, acusativo, singular masculino, son idénticos en análisis gramatical, pero el uno informa al otro. Y como yo sé que no debería ser al revés, que es Jesucristo y luego el Padre, porque tenemos artículo. El artículo me pone en cuestión quién es el objeto de la preposición, en este caso. Entonces yo no tengo que adivinar cuál es el objeto de la preposición, si patera o Jesucristón. Entonces, si bien Jesucristón es un nombre propio, se aboga o se prioriza la palabra que esté acompañada por un artículo. En este caso, es patera. Y al que se le va a dar, o el que va a dar información de más, es en la posición simple. Entonces uno puede tener esta posición simple de la siguiente manera. Con el Padre, si se dice, y es decir, también con el justo Jesucristo. O Jesucristo el justo, porque esto es un adjetivo. Informa o describe a esto. Este sintagma preposicional, todo esto, me está informando, me está especificando quién es este. ¿Quién es este abogado? Tenemos abogado. ¿Quién tenemos abogado? El sintagma me avisa. El sintagma ya me informa quién es ese abogado. Ah, claro. Ese abogado es el Padre, también Jesucristo el justo. No sé si me hago entender. Eso sirve. O no, si no, lo vuelvo a intentar. No, sí, eso lo entendí, pero porque habíamos dicho que era el Espíritu, porque ahí está Eso, otro. el Padre Claro, la misma y el palabra. Hijo, Jesucristo el justo.
Claro, porque en el Evangelio de Juan, el Parácletos está informado, se especifica con la imagen del Espíritu, no con el sustantivo de Padre, haciéndose referencia al Dios Padre, y no se hace alusión a Jesucristo como el Consolador. Yo creo que sí, yo creo que hay una parte en Juan que sí, pero el uso de Parácleton en el Evangelio está acompañado por el Espíritu. Y en la tradición rabínica y en la tradición juanina también, el Espíritu consuela a los que viven el martirio, a los que viven la persecución. En este contexto se aboga por defensor o abogado, porque cuando hay una falta, cuando hay un errar en el blanco, que es pecar, muy literal sería errar en el blanco, hay una crítica de por medio, hay una otra persona, una audiencia que va a juzgarlo por sus acciones. Independientemente si es un contexto judicial o cualquier tipo de contexto, hamartía implica una falta. Cuando se tiene una falta, el grupo, en términos sociológicos, el grupo es el que critica, juzga las acciones, porque en este contexto mediterráneo las acciones son muy importantes en relación con lo que se dice. Entonces, si usted dice una cosa pero hace otra, va a llevar, por así decirlo muy vulgarmente, del bulto ante la sociedad. Entonces, dicho eso, se necesita algo, alguien que dé la cara. Si alguien da la cara, por ejemplo, en el mundo grecorromano, cuando Pablo lo van a acusar, pero es que este es romano. ¿Qué se está haciendo ahí? Cuando dicen que a Pablo tiene ciudadanía romana, le están dando un peso ante el grupo para defenderlo. Entonces el mismo grupo, al señalar que este es romano, le está dando una defensa y está evitando que lo censuren, que lo traten de otra manera, por así decirlo. Ahora, si uno dice que el abogado de uno es Dios Padre y Jesucristo, que resucitó, que es considerado, que está a la derecha de Dios, y que uno tiene todo este bagaje cristológico, es mucho mayor que decir que el grupo, que la sociedad, que los títulos dan defensa de ti mismo. Es decir, el hecho de que el padre sea el abogado del que peca y no solo el juez, ya marca una diferencia frente al hecho de errar, por así decirlo. Entonces, a la luz de ese contexto, uno dice, esto no tiene que ser simplemente consolar las lágrimas de los que sufren o consolar cuando Jesús se va al cielo porque van a sentir su pérdida. No es solo ese contexto, aquí es el contexto informa en ese tipo de cosas. No sé si me hago entender. Yo sé que di un poquito de vuelta, pero di mucha vuelta, ¿cierto? Ok. Yo recapitulo un poco. ¿Qué es pecar en términos etimológicos? Cometer una falta. Cuando se comete una falta en el mundo grecorromano, o te defiendes o necesitas un defensor. Y ese defensor tiene que tener más estatus que vos. Hasta ahí. El pecar implica hacer una falta en relación a un código de valores. Entonces, el código de valores puede ser los rituales. Cuando a Jesús se le acusa de pecador y andar con pecadores y con
prostitutas y demás vendedores. Eso es una acusación. Él se defiende en un discurso y él gana el discurso. Pero ¿quién le da legitimidad en lo que dice? ¿Quién lo defiende y quién aboga por él? Cuando lo crucifican como un criminal, el evento de la resurrección. Ese evento de la resurrección ya marca una pauta de quién es el que aboga por el justo. ¿Quién lo declara el justo? Dios. Él tiene acusaciones de por medio. Pecador, ladrón, resurreccionista y otros calificativos. Pero un pecador, uno de a pie como nosotros, necesita un abogado. Y ese abogado tiene que tener más estatus. En el mundo greco-romano, los defensores tenían la legitimidad, el estatus por ser romanos. Ahora, pónganse en el... Pero creo que eso no responde lo que Ramiro está preguntando, que es con respecto a la palabra consolador en Juan. O sea, como para Cleton en Juan, Ajá. en el Evangelio de Juan, se traduce como consolador y por qué aquí se traduce como abogado, digo yo. En Juan, consolador, se opta por consolador porque está en el contexto de que Jesús va a hacer falta. Y esa falta requiere de alguien que consuele. Por eso viene el Espíritu Santo. No alguien que los defienda. En los contextos de los Entonces, sinópticos, en Juan tomaría el contexto más de auxiliar, como digamos esta palabra puede ser abogado, defensor o auxiliar. En Juan vendría siendo como el Espíritu Santo un auxiliar y siempre que se utiliza para Cleton viene acompañado del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Estoy entendiendo ajá, bien? sí, Ok. sí. Y acá toma el concepto de abogado, primero porque no viene acompañado del Espíritu Santo y, Ajá, y segundo, porque está relacionado es con el Padre, con pecado, el contexto nos informa de pecado, entonces nos ajá, permite como decir, la mejor sí. traducción es abogado, ¿sí? La mejor traducción es abogado porque está en juego una falta, Ok, que sería pecado. que sería pecado. Está en juego una Listo. falta y se necesita alguien que abogue, no para que salga en defensa y decir que simplemente el otro no pecó, no en ese sentido, sino alguien que salga en conversación con los acusadores. ¿Me hago entender? Gracias, Nata, por darnos iluminación frente a cosas que necesitábamos darle orden. No sé si eso ayudó, Ramiro. Ok, perfecto. Buena interacción, oiga, vea. Ok. Tenemos esto por acá. Después de tanta carreta que eché, ¿qué piensan? Es decir, el Padre, el que Dios es la luz, el Jesucristo y todo lo que eso implica, diga que tenemos abogado, el autor diga si alguien peca, tenemos abogado. No solo exhorta a no pecar, no solo exhorta a confesar, porque Él es fiel y justo para perdonar, que también Él es abogado. Él es abogado del que peca. No solo es fiel, no solo es justo, no solo limpia, no solo perdona los pecados, también defiende. ¿Qué piensan de toda esta cristología? Yo creo que en base a lo que veníamos viendo de que como finaliza el versículo 10 de Juan, del capítulo 1, si dijésemos que no hemos pecado, lo hacemos a él Ajá. mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, en teoría, nosotros todos sí estamos pecando y vamos a necesitar ese Ajá. abogado con el Padre o para con el Padre, que es Jesucristo. Excelente. Ok. Es,
es como algo de lo que yo estoy viendo. O sea, digamos, todos sí somos pecadores, no podemos hacerlo a él mentiroso porque él es verdad. Y es más, nos invitas a confesarnos nuestros pecados, el primer capítulo. Ajá. Entonces, en teoría, tenemos ese abogado y creo que el permanecer en la verdad, según el primer capítulo que vimos, es precisamente reconocer que somos pecadores, permanecer en la luz, es Ajá. Eso te iba a decir. reconocernos pecadores y nos invita a confesar nuestros pecados, reconociendo, y aquí creo que nos invita entonces es a reconocer que tenemos a Jesucristo y al Padre como ese abogado. Y miren la imagen que sigue en el verso 2. Kai autos hilasmos estin, periton hamartian hemon, uperiton hemeteron, ala kai peria holu tu cosmo. A él y él mismo, este él mismo es un pronombre personal intensivo, haciendo referencia al sujeto, es decir, Jesús, este abogado, Jesús, el Padre. Yo creo que aquí sí se hace referencia al Jesús. Él mismo es propiciación, Él es propiciación. Esto es una imagen del Antiguo Testamento, el propiciatorio. Él es propiciación para nuestros pecados. Él es el propiciatorio para nuestros pecados. No por nosotros mismos o no para nosotros mismos. No por o para nosotros mismos, sino y no únicamente, pues la idea es esta es una traducción muy literal. Él no es propiciatorio solo para nosotros, sino también para todo el mundo. La imagen es la siguiente. En el Antiguo Testamento, el propiciatorio y el sacrificio de los pecados, para el perdón de los pecados, era una marca distintiva de la filiación del pacto. Ahora, el pacto es de los judíos. El pacto es del pueblo de Israel. Mira lo que está diciendo Juan. No es solo para nosotros únicamente, sino también para todo el mundo. ¿Qué piensan de ese cambio de paradigma? Es decir, usa una imagen del Antiguo Testamento para referirse a un acto propiamente ritual del Antiguo Testamento de un pueblo determinado, y el hecho de Jesucristo expande esto. ¿Qué piensan? Pues yo veo como dos implicaciones Ajá. lógicas a mi modo de ver, y es que primero el mundo es pecador, como venimos hablando, por tanto el mundo entero es quien necesita pues como dijimos, ese abogado o ese defensor. Ajá. Y segunda implicación es que ya necesita la propiciación. Y segundo es que esa propiciación ya no pertenece, como dijiste, es un paradigma distinto. Ya no pertenece solo a este pueblo. Ajá, 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 ajá. Yo Ok. veo como así. Dado que el mundo entero es pecador, el mundo entero necesita la propiciación y ahora esa propiciación ya no pertenece solo al pueblo judío. Ajá. Ok, Sí, eso es ok, como dos implicaciones que me parecen que están ahí. ok, ok, ok. Qué más reacciones surgen? Porque esto es importante. Este verso es clave. En el propiciatorio, ¿qué era lo que se hacía? ¿Se regaba la sangre? Del cabrito para el perdón de los pecados y se rociaba. Se rociaba, ¿cierto? Entonces Ujú. aquí está tomando
figura de Cristo está tomando la posición de ese cabrito, ¿cierto? Sí. En forma con su sangre de propiciar para limpiar el pecado, ¿cierto? Como Ujú, lo que se ujú. está pasando acá. Sí, exactamente. Eso es lo que es la imagen del Antiguo Testamento de eso. Ahora, vea lo importante del griego. No usa panta, holu. Panta es todo, cada. Eso significa todo. Muchas cosas. Pero holu tiene la connotación de la totalidad. ¿Cuál es la totalidad del mundo? No es todo el mundo en sentido de cosas, por ejemplo, todo lo que está en esta cartuchera, para hablar de ese todo tendríamos que hablar de panta, pero hablar de totalidad, de una entidad completa, tendríamos que usar holu. Esto es clave en la doctrina o cristología y doctrina del pecado. Y aquí, miren, vea el poder de un solo versículo. Yo no sé si ustedes han escuchado de la salvación universal. No sé si la han escuchado. La salvación universal, uno de los textos claves para hablar de que todas las personas se van a salvar en la soteriología moderna y también en la mitad del siglo XIX y la Edad Media, es este texto. Y porciones del Evangelio de Juan. Muchos dicen que Juan es universalista. Ahora, yo no voy a ponerme a hablar de la teología, la salvación universal como tal, pero toda la totalidad del mundo en Juan y en la literatura juanina tiene una implicación importante en cómo se entiende el acontecimiento de Jesucristo. Porque este es el acontecimiento de Jesús. El acontecimiento de Jesús implica propiciación, pero el acontecimiento de Jesús también implica abogado. Una abogacía en medio del caminar del ser humano, que es errar en el blanco, es pecar. Entonces, si miran las dimensiones de la experiencia de Jesús o del acontecimiento de Jesús en la historia, pensando que la historia no inició en Jesús, sino que viene desde el Antiguo Testamento, y desde el Dios de la historia que acontece en Jesús, tiene una visión no únicamente para algunos, sino para una totalidad. Porque si somos un poquito teológicos, la restauración, la renovación del mundo, parte de la intención de un Dios que es la luz y que en él no hay oscuridad. Esas son unas dinámicas acá que se nos están informando. ¿Cómo nosotros agarramos ese no comprender de no es propiciación solo para los que tienen el signo de judíos? Piensen en eso. El ritual es un signo, una forma, una marca de ser pueblo de Dios. Y pueblo de Dios, no piensen en la marca de la circuncisión. Porque Pablo pelea con sus hermanos cristianos en Hechos.
Eso es algo similar, es decir, el acontecimiento de Jesús en este sentido no es para algunos pocos, sino para muchos. Y ese muchos implica una totalidad del mundo. ¿Qué entendía este autor por mundo? Eso es otra cosa. ¿Cuál es que implica la totalidad del mundo? Los textos del Nuevo Testamento no son sencillos en ese lado. Mira, importante del griego, las palabras que seleccionan los autores. No usa panta, sino holu, totalidad. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que, hey, vení, esto me está cambiando una perspectiva o no me está cambiando ninguna perspectiva, pero sí te está generando preguntas, que eso es lo que a lo menos a mí me deja casi siempre que estoy en conversación con el texto? ¿Qué se les viene a la mente? O sea, ¿cuál es nuestra doctrina de la salvación y nuestra doctrina del pecado? Porque acá no está hablando nada de pecado original. Ahora, ¿cómo esta enseñanza teológica del pecado y de la salvación, que están unidas, informan la manera en que concibimos nuestro entender de la salvación y nuestro entender del pecado? ¿Qué piensan? ¿Los desafían? ¿Les permiten ver otros detalles o amplía el horizonte? ¿Qué piensan? Pues más que con respecto a la pregunta que tú estás haciendo, estoy pensando en cómo este segundo verso con el primero se conectan mucho con el Ok. verso capítulo 1, verso 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y me imagino que aquí el justo tiene también mucho que ver con el tema de la defensa, o sea, lo relaciona mucho con eso, para Ok, perdonar sí. nuestros pecados, y el tema de la propiciación con el tema de limpiarnos de toda maldad. Ok. Barra. ¿Por qué lo asociarías con limpiar de toda maldad? La propiciación. Por lo que pienso como la imagen que me lleva del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es esa imagen? O sea, la imagen que yo tengo en mi cabeza, voy a mirar Ajá. si la Sí. si la herejía me funciona, póngale cuidado. Eh, la persona llevaba su corderito pues al sacerdote para que se esparciera la sangre en propiciación por el pecado de la persona. Como la forma en el propiciatorio se esparcía la sangre del cabrito para cubrir el pecado y de esa forma eh, cubrir o limpiar su pecado, pero no era algo permanente. Yo pensé que ibas a decir que los rituales tienen un asunto de purificación. Ah, claro. O sea, yo estaba esperando que dijera eso. ¿Por qué? Porque los rituales en el Antiguo Testamento tienen la necesidad de estar limpios para convivir en la presencia de Yahvé. Cuando en el Levítico, el Deuteronomio se dan, todas estas directrices están en el marco del tabernáculo y no en el marco del templo. Es diferente. Recuerden que en Levítico, que un poquito de teología bíblica, en Levítico, el tabernáculo está en la mitad y alrededor están las diferentes tribus de Israel. Y en esa secuencia de las diferentes tribus, en esa secuencia se hacían los rituales. ¿Y por qué se hacían los rituales? El ritual no se hacía por capricho necesariamente, se hacía para poder estar en la presencia o cerca de la presencia de Yahvé. Porque en la mitad del tabernáculo estaba el arca. En el arca
estaba la presencia de Yahvé. La idea de las marcas de ser pueblo de Dios es obedecer a vivir en pureza, en santidad, para poder estar con Yahvé, al lado de Yahvé, habitar con Yahvé. Ahora, la purificación acá yo creería que puede tener un elemento de habitar con, porque hemos hablado de estar en la verdad, de estar en la luz. Ese tipo de preposiciones van a ser muy importantes en toda la carta. Si ustedes ven la cantidad de preposiciones de lugar, de estar en un lugar o estar junto con en la carta, es muy importante. No estoy seguro si aquí hay una intención de limpiarse del pecado para poder estar con Jesús. No estoy tan seguro. Pero ese eco de la propiciación en relación también con eso que Nata habla de la purificación, creo que sí puede haber algo de relación con una imagen del Antiguo Testamento que se aplica al evento de Jesús. Recordemos que las epístolas están formando una identidad de grupo, y esta formación de identidad de grupo es teológica. Es una forma de pensar el evento de Jesús. Aquí es post-pascual. Jesús ya no está con ellos. Y cómo recibimos la experiencia de Jesús, de lo que hemos oído, visto y tocado. Recuerden esas primeras palabras de Primera de Juan. Bueno, eso es lo que quiere darle sentido, Juan. Y eso que le quiere dar sentido también implica esto. Este antecedente, la propiciación, el generar nuevas imágenes y nuevos horizontes, como la salvación y el perdón de los pecados no es solo para nosotros, los de que sean judíos de sangre, sino es para la totalidad del mundo. Entonces ya no es solo para un grupo determinado, sino que se amplía la familia de Dios. Eso es otra cosa. Eso es un cambio de paradigma enorme. No sé si ese tipo de reflexiones que se generan nos hablan un poco de nuestras propias ideas de pecado, nuestras propias ideas de salvación. A mí me hace pensar en que cuando él agrega el adjetivo de que él es el justo, Ajá. de que estoy aquí mirando, Dicayón, el justo, pues Ajá. es que solo el justo puede hacer propiciación, porque en el Antiguo Testamento, pues solo el corderito que era sin mancha, que no tenía ningún problema, Ok. ahora es solo el justo, o sea, ese adjetivo que agrega ahí me parece muy importante. Ajá. El ticayón. Es porque solo el justo puede hacer propiciación. Entonces me parece que, aparte de aclarar que ahora la propiciación no solo es para el pueblo, específicamente el pueblo judío, me quedo pensando como en eso, en esa claridad, solo el justo puede hacer propiciación. Claro. No, muy buena Entonces, observación, porque la pregunta que yo iba a hacer, ¿qué significa que Jesús sea justo? ¿Es una afirmación general que se hace de Jesús? Como, pues es Jesús, por ejemplo, una información general que se hace de Jesús es que es el Cristo. Eso ya es un título. Acá es un título o una descripción de más que se hace de Jesús. es como, yo lo entendí así, Andrés, como que le agregaba algo más, es decir, como que Ok. como que agrega algo más, y creo que no, bueno, así luego nos prepara para lo que luego iba a decir, nos prepara Ajá. para decir que él es el que puede
De hecho dice, Caí utos gilasmos, y él como el único que puede hacer propiciación. Ajá. Bueno, aquí, La pregunta es, cuando él habla de él, está hablando de lo que precede, ¿no? De Jesús. ajá, ajá. Aquí es una muy buena pregunta, porque este autos, ¿cuál es el antecedente del autos? Del autos, perdón. ¿Es Jesucristo o es patera? Esa es la pregunta que tengo para ti. Porque lo otro que yo también te iba a preguntar es por qué lo tradujiste con el padre, es decir, y con el hijo. Yo he visto, estoy viendo que hay otra traducción que se hace, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la traducción que normalmente, pues que el Reina Valera Sí, normalmente le hace. exacto. Entonces, eso quería preguntarte, ¿por qué con y no para con? Con y para tienen el mismo sentido. ¿Por qué no? Es decir, como lo traducen, es decir, abogado tenemos para con el Padre, y es como si se enfatizara que es Jesucristo el justo. O sea, como dejando claro que el abogado que se tiene intermediario, o sea, para mí la traducción cambia en ese sentido. Pero es que aquí es donde yo digo que las traducciones no están libres de sesgos teológicos. Interpretación, ajá. Sí, sí, ¿Por sí, sí, qué? sí. Porque nosotros tenemos la idea paulina, por lo general, de que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como estamos, porque hemos pecado, ¿sí o no? Y causa de eso necesitamos un intermediario. ¿Quién es el intermediario? Jesucristo. ¿Para qué? Para ser recibidos por Dios y en cierto sentido, no sé si aplacar la ira de Dios, y eso es una lectura de Romanos, pero es ahí es donde el para con el Padre puede detrás dar a entender eso. Acá es importante la gramática por lo mismo, porque la relación de patera y Jesucristón es de aposición simple. Entonces, como es de aposición simple, nos amplía el horizonte. Porque yo pongo esto en cursiva para dar cuenta de que cuando yo lo dejo solo y le quito esto, por ejemplo, para con el Padre, el justo Jesucristo, ahí queda un poco ambigua la relación de patera con Jesucristo. Pero si me puedo atrever un poco a darle una interpretación, a precisar cuál es esa relación entre patera y Jesucristo, puedo decir esto. O puedo decir, es decir, con el justo Jesucristo, como una añadidura, algo que amplía la relación entre el abogado. El abogado aquí no es simplemente el Padre, también Jesucristo. No sé si eso ayuda, pero lo interesante que son las traducciones también, pues puede ser un sesgo mío también, una presuposición mía. Ok, estábamos hablando de cuál es el antecedente de autos. Ay, oiga, vea, aquí es donde uno dice que se complica la cosa. ¿Por qué? El antecedente podría ser el Padre o Jesucristo, pero en la obra, el que perdona los pecados es ¿quién? Aparentemente es Dios, Padre, la luz. Sí, sí. Pero cuando vamos justo al versículo 5, y ese es el mensaje el cual hemos oído de Él. Este de Él se refiere a Jesús,
que Dios es luz y no hay oscuridad en él. Ahora, si te decimos que tenemos comunión con él, con él, ¿a quién se refiere? ¿A la luz o al Hijo? Yo estaba postulando que este autú se refiere a la luz, a Dios. Porque la comunión, bueno, perdón, me retracto. En el inicio del capítulo, coinonía tiene que ver con el Hijo y con el Padre. Entonces, este autú podría referirse a Dios y al Hijo, creo. No me voy a poner aquí a dar una certeza. Ahora, si seguimos bajando, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Esto es una imagen de qué? Propiciación. Jaime Jesús. Entonces, teniendo este antecedente, podemos decir que el autos y el mismo es propiciación, se refiere a Jesús. Yo creo que el contexto nos informa claramente eso, ¿sí o no? No sé si Ramiro me dio a entender. Sí, pero vea, cuando uno está teniendo estas discusiones con el texto griego, ahí está desenvolviendo una reserva de sentido, una reserva de significado de por medio, porque ¿qué implica que Jesús sea el propiciatorio y que implica que Él sea la sangre que limpia y purifica? Miren las afirmaciones que se hacen de Jesús a la luz de la muerte en la cruz. O sea, ese tipo de cosas tienen llegan a las comunidades con otro significado. Quizás esto no estaba totalmente claro cuando pasaron los eventos, pero esta reserva de sentido se fue moviendo con el tiempo, en comunión con los textos y en comunión con el evento de Jesús. Yo creo que podemos dejar ahí esos dos versos y darle espacio dentro de 15 días al 3 y al 6. Pero antes de eso, ya para terminar, quiero dejarles la pregunta. Cuando leemos los pasajes, de esta manera nos damos la oportunidad de tener un poquito más de libertad. Y esa libertad es cómo esta lectura, no una lectura muy, muy responsable, pero sí medianamente responsable, con el texto cercano, afecta su experiencia de Dios. Yo creo que esa pregunta vale la pena. ¿Por qué? Porque somos nosotros lectores de lo que consideramos revelación de Dios, a lo menos yo sí. ¿Cómo eso nos afecta? ¿Cómo eso lo recibimos? ¿Cómo hacemos como un ejercicio de recibir el texto? Aunque esa recepción necesite con el tiempo madurar. ¿Cómo reciben estos dos versos que hemos trabajado en esta hora y media? La pregunta ya es un poco más como un asunto personal. ¿Es así? Sí, claro. Sí, es un asunto más sí, no están obligados a responder, pero cómo esto nos atraviesa un poco, porque no es simplemente el texto analizado tipo científicos que cogen una rana y miran las cosas que hay dentro, sino como la experiencia con la lectura nos atraviesa.
cómo nos toca. Me dejó con esta pregunta. O me desafió a esto, o no necesariamente a una implicación ética ni nada. Pero ¿cómo lo recibimos? ¿No nos Yo, gusta? Yo qué yo, sé. yo quedo, digamos, como más, digamos que mi sensación un poco es de maravillarme más de Cristo, Ok. porque es como, wow, sí me atraviesa un poco en como el justo es el único, sí, como esa obra del justo, que además el justo que está ahí al lado del Padre, y por eso nuestra comunión es con la Trinidad, y todas estas ideas me quedan ahí dando vuelta, pero sí quedo como casi dentro de mí una sensación de gracias, gracias Jesús. Ujú, ujú, ujú. Y Qué rico. sí, por un lado como eso, como maravillarme de Jesús, y por el otro lado también como la esperanza de cuando yo peco, cuando doy en el blanco o cuando no doy en el blanco. Ahí está esa esperanza de que el justo Mm, mm, eh, mm. está para perdonarme y limpiarme. Entonces digamos que quedo como con esto. Claro, claro. ¿Alguna última reflexión? Y así podamos dar por terminado esta hora y media de conversación. Bueno, espero que sigan pensando sobre la manera en que los textos nos atraviesan como simplemente artefactos tecnológicos de escritura, sino como una forma en la que experimentamos de alguna otra manera lo mismo que los primeros creyentes experimentaron. Experimentar y vivir un poco el misterio que apenas seguimos desenvolviendo, aunque han pasado una cantidad de años y escritos al respecto. Les quiero dar gracias por ser consistentes y darnos la oportunidad de compartir con ustedes el espacio de leer juntos el griego, que eso es lo que nos apasiona y nos, nos une como amigos. Así que sin más, tengan un resto de día excelente. Gracias a ti, Andrés, y a Gracias, todos. Andrés. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Chao. Feliz tarde.